Good morning to all the Latinos in the nations. Buenos días a todos los latinos en las naciones. We greet you from Shiloh Apostolic Company in Toowoomba, Australia. Los saludamos desde Charlotte, Toowoomba, Australia. In this place we give all glory and honor and praise to the Lord Jesus Christ. En este lugar damos toda la gloria y honor a Jesús el Cristo. He is the King of Kings and the Lord of Lords. Él es el Rey de Reyes y Señor de He Señores. is the Christ, the Son of the living God. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. In him, En Él, God manifested in the flesh, Dios se manifestó en la carne dwelt among us. y habitó entre nosotros. We beheld his Y glory, vimos su gloria, the glory as of the only begotten of the Father, la gloria del unigénito del Padre, full of grace and truth. lleno de gracia y verdad. Truly Jesus is wonderful. Verdaderamente Jesús es maravilloso. Jesus Christ, Jesús Cristo, our great God and Saviour. nuestro gran Dios y Salvador. Titus 2:13 says that. Titus 2:13. Tito 2:13. Lo Today dice así. we're looking at the apostolic pattern. En esta mañana nos vamos a referir al modelo apostólico. Yesterday we did a session called the Apostolic People. Ayer tuvimos una sesión intitulada El pueblo apostólico. Today we want to unveil the pattern that we should be living by. En esta mañana deseamos desarrollar el modelo en el que debemos vivir. Jesus in the days of his ministry Jesús en el día de su ministerio called many to be disciples, llamó a muchos a ser discípulos, but at a certain time in their discipleship, pero en cierto momento durante el discipulado, he appointed 12 to be apostles. Él nombró a 12 como apóstoles. So the apostolic ministry originates from Jesus. De tal manera que el ministerio apostólico se originó en Jesús. Hebrews 3 verse 1 says Hebreos 3:1 dice that we should consider the apostle and high priest of Que- our confession, que deberíamos considerar el apostle and high priest of our confession, el sumo sacerdote de nuestra confesión, Messiah Jesus. el Jesús el Mesías. Jesus is the apostle. Jesús es el apóstol. And the new covenant, Y en el nuevo convenio, el nuevo pacto, the new covenant church y la iglesia del nuevo pacto is dependent upon Jesus being the apostle. depende de Jesús como el apóstol. Of course, it's also dependent upon him being the high priest Pues también, por supuesto, como el sumo sacerdote, and offering the blood sacrifice. quien ofreció un sacrificio con su sangre. But today we need to be concerned about the apostolic pattern Pero hoy nosotros debemos estar pendientes acerca del modelo apostólico, that is clearly in the scriptures el cual está claramente en las Escrituras, but has been ignored for over 1,800 years pero ha sido ignorado durante 1000 y tantos años, as the church moved to the bishopric. en la medida en que la iglesia se movió hacia el obispado. And so the historic church, De tal manera que la iglesia históricamente, to this day, hasta estos días, claims that the bishops are the successors to the apostles, reclaman que los obispos son los sucesores de los apóstoles. and thereby they totally refute that there are apostles today in the church, Y por eso refutan totalmente la existencia de los apóstoles en la iglesia hoy día. thereby demonstrating their great error Y entonces, para demostrar este gran error, of not even reading the scripture as they're written. ni siquiera leen las escrituras tal cual están escritas. So for there to be an apostolic pattern, Así que para hacer un modelo apostólico, there must be apostles. debe haber apóstoles. It is necessary to have apostles in the church today. Es necesario que hayan apóstoles hoy día en la iglesia. And for the last 20 years or so, Y en los últimos 20 años o algo así, God has been obviously and publicly restoring apostles to his church. Dios ha estado restaurando pública y obviamente apóstoles a su iglesia. So we're going to look at, I think, four points on why we need apostles. Entonces voy a referirme en 4 puntos por qué se necesitan los apóstoles. Which in terms of our subject is to set the pattern, Porque es como establecer el modelo so we know how we should live as Christians. para que podamos saber cómo vivir como cristianos. And so point number one is El punto número 1 es, we need apostles to reveal Christ. necesitamos a los apóstoles para que revelen a Cristo. In Matthew chapter 10, En Mateo capítulo 10, the whole chapter is dedicated to the commissioning of the first 12 todo el capítulo 10 está dedicado al reconocimiento de los 12 apóstoles. Yes, and finally in verse 40, Jesus said to them, Y finalmente en Matthew 10:40, En el capítulo 10 You del know it off by versículo heart. 40, allá no. Jesus said to the apostles, Jesús dijo a los apóstoles, if they receive you,
si el que a vosotros recibe, so it's Matthew 10:40, yeah. They receive me, Jesus said. me recibe a mí, dijo el mismo Jesús. And if they receive me, Jesus said, Y si me reciben a mí, dijo Jesús, they'll receive the Father who sent me. recibirán al Padre que me envió. So there's like a latent revelation just waiting for us in that verse. Entonces hay realmente una maravillosa revelación esperándonos en ese versículo. Because when apostles are restored, Porque en la medida en que los apóstoles sean restaurados, raised up and sent by Jesus, levantados y enviados por Jesús, and those apostles truly come representing Jesus, y realmente estos apóstoles llegan representando genuinamente a Jesús, coming in the name of Jesus, llegando en el nombre de Jesús, that's a much better pen. Then when people receive the apostle, entonces cuando la gente reciba al apóstol, they'll get Jesus. recibirán a Jesús. And if they get Jesus, Y si reciben a Jesús, they'll be getting the Father. están recibiendo al Padre. And therein is the apostolic revelation. He ahí una revelación apostólica. Jesus sends apostles. Jesús envió a sus apóstoles Those who receive the apostle, para aquellos que reciban a los apóstoles, Jesus. reciban a Jesús, and those who receive y Jesus, aquellos que reciban a Jesús, receive the Father. reciban al Padre. Let's look at the mystery of God. Refirámonos ahora entonces al misterio de Dios. Paul says in Colossians chapter 2, Pablo dice en Colosenses capítulo 2, let's go there and read verse 1 and 2. Colossians chapter 2, verse 1 and 2. Colosenses 2, versículo 1 y 2, Speaking of the mystery of God. refiriéndose al misterio de Dios. But I've got to warn you that you need to... Pero, no, yours is right. Very good. porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Yes, of Father and of Christ. El Padre y Cristo. So Paul is, in a very elaborate way, Entonces, Pablo se encuentra de una manera muy elaborada, urging the believers in Colossae and Laodicea urgiendo a los creyentes en la Odisea and Colossae y en Colosas to come to know the mystery of God. que llegasen a conocer el misterio de Dios. He wants them to have the knowledge of the mystery. Quería que tuviesen el conocimiento del misterio He wants them through understanding to have the assurance in their lives that this knowledge brings to them. y que tuvieran el conocimiento y la seguridad que este conocimiento les iba a proveer. And it's all in the context of the brethren moving forward in love. Y todo esto en el contexto de los hermanos que se mueven en el amor. So there's a deep revelation of God to be received. Entonces esta es una profunda revelación de Dios que debe ser recibida. And so Paul, as an apostle, De tal manera que Pablo como apóstol is urging and pleading with the believers in these two cities está urgiéndoles y rogándoles a los creyentes de estas dos ciudades to push in together que presionen juntos to receive the knowledge of this mystery. para recibir el conocimiento de este misterio. Because the mystery of God in the New Testament, Yudi, Porque el misterio de Jesús en el Nuevo Testamento, God is father to a son, Dios is father to a son, es padre al Hijo and God is son to a father. y el Hijo es hijo al Padre. And they're inextricably linked. Y están estrictamente unidos. You cannot separate the father from the son. No puedes separar al Padre del Hijo. Because if you don't receive the son, Porque si no recibes al Hijo, you can't contact the father. no puedes contactar al Padre. If you want to come to the son, Y entonces si quieres llegar hasta el Hijo, you can only come if the father draws you. solamente puedes hacerlo si el Padre te acerca a Él. So there's no God outside of Christ Jesus. Entonces no hay ningún Dios fuera de Jesús, Jesús Cristo. And this is the exclusivity of the gospel. Y esta es la exclusividad, en esto consiste la exclusividad del Evangelio. Christianity is not another religion. El cristianismo no es otra religión. Jesus is not a way to God. Jesús no es un camino a Dios, He is the only way to God. es el único camino a Dios. Amen. Amen. Amén. 1 Timothy chapter 2 verse Primera de Timoteo capítulo 2, 6, I think it is, says, For there is one God. 5, verse 5. versículo 5, For there is one God. This is the truth. porque hay un solo Dios, esta es la There is verdad, one God.
que hay un Dios and one mediator y un mediador, between God and men, que es mediador entre Dios y los hombres, the man Christ Jesus. el hombre Jesús Cristo. So in John 14:6, I've already quoted it for you. Y en Juan 14 ya se los mencioné. She's already ahead of me. Jesus said, I am the way, the only way to the Father. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, el único camino al Padre. And then in John 14 verse 7, Y luego en Juan 14, 7, Jesus said, Jesús dijo, if you had known me, si me habéis visto a mí, you would have known my Father. habéis conocido al Padre. Isn't that amazing? ¿No es esto Jesus talking to his asombroso? own disciples. Sorry? He's talking to his own disciples Y estaba conversando con sus propios discípulos on the night that he was betrayed, en la noche en que él iba a ser at the entregado, Last Supper. en la última cena. He said to the disciples, Le dijo a los discípulos, if you had known me, si me habéis conocido a mí, you would have known my Father habéis also. conocido también al Padre. He went on to say that if you've seen me, Luego iba a decir, si me habéis visto a mí, you've seen the Father. habéis visto al Padre. And in verse 7 he said, Y en el versículo 17 dice, from now on you will know him desde ahora lo conocerán and have seen him. y lo habrán visto. How could they have seen him? ¿Cómo podían haberlo visto? Because Jesus was in their very midst. Porque Jesús se encontraba en medio de ellos mismos. Are you getting it? ¿Están entendiendo It's eso? so simple when you just look at it in the scripture. Es tan sencillo solamente cuando usted lo mire en las Not Escrituras. through some high theological glasses. No necesita unos lentes especiales, Because actually theological glasses teológicamente hablando, porque limit your sight tremendously. la teología limita al hombre. Whereas the Word of God, Pero la palabra de Dios, as it is written, tal como está escrita, is quick and powerful. es Living and poderosa, active. Yeah, living and active. viva y activa, And sharper than any two-edged sword. y cortante como espada de dos filos. You can waste years and thousands of dollars getting theological degrees and not know who God is. Puedes pasar años y gastar miles de dólares tratando de conocer a través de esta teología a Dios y no lo vas a conseguir. 2 John verse 7. Segunda de Juan capítulo 7, I'll get you el to read this versículo one. 7. Second letter of John. La segunda carta de Juan, Yep, second letter, versículo 7. verse 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. And then verse 9. Y luego en el versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. He who does not abide in the doctrine of Christ. Aquel que no, He who does not abide, verse 9. He who does not abide el que no persevera en la doctrina de Cristo, does not have God. no tiene a Dios. But he who abides in the doctrine Y el que persevera en la doctrina, has both the Father and the Son. ese tiene al Padre y al Hijo. Hallelujah. In the modern world, we see Jehovah's Witnesses going all over the place. En el mundo moderno encontramos a los testigos de Jehová que andan por todo el mundo, Denying that Jesus Christ is Jehovah in the flesh. negando que Jesús Cristo es Jehová en la carne. They're Antichrist. Ellos son el anticristo. They're of the devil. Ellos son del diablo. We see the Muslims Veamos los musulmanes. aggressively opposing the doctrine of Christ Agresivamente se oponen a la doctrina de Cristo. and even prepared to kill because of their wrong beliefs. Y aún pagan por matar de acuerdo a sus creencias equivocadas. The Bible says this is a deceiver La Biblia dice que estos son engañadores and an antichrist. y anticristo. But even in the Christian churches, Y aún en las iglesias cristianas there's been a pulling away from the doctrine of Christ. han sacado a la gente de la doctrina de Cristo. We preach the doctrine of salvation, Predican la doctrina de salvación, that Jesus is the Savior. que Jesús es el Salvador, We fail to teach pero fallamos en enseñar and preach y predicar Jesus, Jesús, the Christ. el Cristo. So the second reason we need apostles is to lay the foundations. A major point number 2 is
Así que el segundo punto consiste en que se necesitan los apóstoles para colocar los fundamentos. So we're discovering the apostolic pattern that's set out for us clearly in the Scriptures. Entonces estamos descubriendo el modelo apostólico tal cual está diseñado en las Escrituras. And so we need apostles to lay the foundation. Así que de tal manera necesitamos a los apóstoles para colocar los fundamentos. Ephesians chapter 2, verse 19 to 22, Efesios 2 del 19 al 22. speaking of the household of God. Refiriéndose a la casa de Dios. Verse House of God. Household of the house of God. Yeah, la familia de Dios. In verse 20 of chapter 2 of Ephesians, Efesios 2:20. 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Jesucristo mismo. So the household of God is built upon the foundation of apostles and prophets. Entonces, la casa de Dios está fundamentada o construida sobre los apóstoles y los profetas. This is a remarkable statement, Esta es una afirmación importante and it's been ignored for far too long. y ha sido ignorada durante mucho tiempo. It is the true biblical foundation Es la verdadera, el fundamento bíblico correcto y of the verdadero preaching and teaching de la enseñar y predicar of Christ. a Cristo, Jesus Christ. a Jesús Cristo, Yeah. That He is the foundation, que Él es el fundamento, and through apostles and prophets preaching and teaching Jesus Christ, y a través de la predicación de los apóstoles y profetas a Jesucristo, that foundation is clearly laid. ese fundamento se establece de manera So clara. there's no such thing as the Roman Catholic Church in the Bible. Pero no como lo que apunta la Iglesia Católica Romana en la Biblia. There's no such thing as a Pentecostal church in the Bible. No hay tales iglesias pentecostales en la Biblia. And John the Baptist came before Jesus, so the Baptists are really behind. Así que Jesús el Cristo vino primero, Juan el Bautista vino And the Presbyterians got stuck on one verse about eldership. y los presbiterianos se han quedado estancados en un versículo. So if you're a Presbyterian, you know I love you because I'm smiling. O sea, yo llamo a los presbiterianos porque ellos sonríen mucho. But it's time to come to our senses. Pero es tiempo de que regresemos a nuestro sentido común Stop living in halfway houses. y que dejemos de vivir en casas blancas Stop being orphans in man's institutions looked after by paid servants. y dejar de ser cuidados por siervos a quienes se les paga para tal motivo. The church is to be built upon the foundation La iglesia está edificada sobre el fundamento of the apostles and prophets, de los apóstoles y profetas, teaching and preaching enseñando y predicando Jesus the Christ. a Jesús el Cristo. God is to be seen. Dios debe ser visto. So the purpose of God Así que el propósito de Dios is for him to be seen in the earth through his church. es que Él sea visto a través de la iglesia. That's the purpose of God. Ese es el propósito de He was Dios. seen in his son Jesus the Christ, Que él fue visto a través de su Hijo Jesús Cristo and now Jesus is raising up his body y ahora Jesús se encuentra levantando su cuerpo so that every eye will see him para que todo ojo pueda verle in the midst of his body. en el medio de su cuerpo. And when John saw him in the midst of the seven churches in Revelation chapter 1, Y cuando Juan se refiere en Apocalipsis a la iglesia, en la iglesia en Revelation 1, en capítulo 1 de Apocalipsis, it was an amazing vision. fue una visión asombrosa. The way he described Jesus. La manera como él describe a Jesús. Amen. So relying upon denominational foundations, relying upon historic denominational foundations, Entonces, descansar sobre las denominaciones, foundations, denominational foundations, los fundamentos denominacionales, will never bring the church to maturity. no llevará jamás a la iglesia a la madurez. But it is through the church. Pero a través de la iglesia, 1 Timothy 3:15, 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15, Paul is reminding Timothy Pablo le recuerda a Timoteo how he ought to conduct himself in the house of God, cómo debes conducirte en la casa del Dios which is viviente, the church of the living God, la cual es la casa del Dios viviente, the pillar and ground of the truth. la cual es la columna y baluarte de la
Pillar and ground of the truth. de la verdad. And so another word for pillar is mainstay. Do you have that word? Yeah. We get it. Right. Mainstay, and another word for the ground is foundations. Y otra palabra que podríamos utilizar para el suelo es los fundamentos, el cimiento. So the truth is to be found in every aspect of the church. Entonces que la verdad debe de ser encontrada en cada aspecto de la iglesia. Because if the truth is not there, Porque si la verdad no se encuentra allí, it's not a biblical church. no es una iglesia de acuerdo con el modelo bíblico. It's some institution of man Es solo institución humana, built on a false foundation. edificada sobre fundamentos falsos. And then in 1 Timothy 3:16, Y luego tenemos en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo it's like 16, Paul recites for us a common confession of the early church. Pablo Recites for us menciona para nosotros of the early church, a common confession of the early church. la confesión de la primera iglesia. That without controversy, Entonces, indiscutiblemente, grand is the mystery of godliness. grande es el misterio de la piedad. God was manifested in the flesh. Dios fue manifestado en la carne, He was justified in the spirit, justificado en el espíritu, seen by angels, visto por los ángeles, preached among the nations, predicado en las naciones, believed on in the world, creído en el mundo and received up into y glory. recibido arriba en gloria. And you and I are living proof Y usted y yo somos pruebas vivientes that this mystery is real. de que este misterio es real, Because you have believed on Jesus in the world. porque ustedes han creído en Jesús en el mundo. And that's brought you out of the world into the kingdom of God. Y eso Hallelujah. los sacó del mundo y los llevó al reino de Dios, aleluya. Amen. So the living God is found in the church De tal manera que el Dios viviente, el Dios verdadero es encontrado en la iglesia through the word that is preached and taught. a través de la palabra que es enseñada y predicada. When I was young and lost Cuando yo era joven estaba perdido, in 1974, en el 74, that's a long time ago, eso hace bastantico rato, I was searching for God. buscaba a Dios. And I had this feeling in my heart, I wanted to hear the name of Jesus. Y yo tenía este deseo en mi corazón, quiero oír el nombre de Jesús. Because at that time, I think Prince Charles had been inaugurated as the Prince of Wales. Así que creo que en este momento el príncipe Carlos había sido coronado como príncipe de Gales. And I watched some of the ceremony on the TV, Y yo observé estas ceremonias en la televisión and there was no mention of the name of Jesus. y nunca mencionaron el nombre de Jesús. It was a Christian service Era un servicio cristiano without Jesus. sin Jesús. And earlier this year, Y a principio de este año, in the special commemoration of Anzac Day, which is a special day in Australian history, y durante la celebración del día de Anzac, la cual es un día de fiesta nacional en Australia, there was a big remembrance service in Turkey. se dio un servicio grande, importante en Turquía, Remembering the battles that took place there between the Australians and the Turks. rememorando las batallas que se había dado entre los australianos y los turcos. Tens of thousands of people gathered there, Miles de personas se reunieron allí. and people all over the English-speaking world are watching on their television. Sorry. People all over the English-speaking world Ah. are watching this ceremony. Y en todos los lugares de habla inglesa se estaba observando esta ceremonia. And twice they asked the religious padre to come and speak a blessing. Twice they asked the padre there, the father, Ah, the religious father. y, y estando allí el padre pronunció dos bendiciones. Pronounce two blessings, is that what you said? Yeah, to speak a blessing in this ceremony. Ujú. And he never mentioned the name of Jesus. Y ni siquiera, aunque bendijo al pueblo, nunca mencionó al pueblo el My nombre wife de and I are Jesús. sitting in our lounge, we're urging, say the name of Jesus, come on, dare to say it, say Jesus Christ, come on man. Y él se desesperaba, esperaba que vamos, menciona el nombre de Cristo, menciona a Jesús, y no sucedió. But it was a godless ceremony. Pero fue una ceremonia piadosa. He talked about some God, Ellos hablaban acerca de un Dios, but he did not give his name. pero nunca dieron su nombre. So the Muslims would have been happy, Así que los musulmanes debieron estar muy and the contentos, religious Christians don't know any better. y los cristianos mucho mejor.
But he did not mention the name of Jesus. pero no mencionó el nombre de Jesús. Wrong foundation. Fundamentos equivocados. No foundation. No hay ningún fundamento allí. Like children tossed to and fro. Esto es como los niños llevados por cualquier doctrina. So what did the first apostles preach? Entonces, ¿qué predicaban los primeros apóstoles? Acts 5:42. Hechos 5:42. And daily in the temple. Come on, you know it. Y diariamente en el templo y por las casas no cesaban de enseñar a Jesús el Cristo. Amen. The early apostles preached Jesus the Christ. Los primeros apóstoles predicaban a Jesús el Cristo. In Acts 5:28, En Hechos 5:28, the religious authorities spoke to the apostles las autoridades religiosas and rebuked them. hablaron. Sorry. Yeah, go to Acts 5:28 for me and read that. Las autoridades religiosas This is powerful. Ajá. Las autoridades religiosas les prohibieran que enseñasen el nombre de Jesús, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. What an accusation. ¡Qué acusación! I'm looking forward to the day. Sorry. I'm looking forward to that day. Es- I'm looking forward to the day when you and I are accused of filling Ah, South America sorry. with this doctrine. Oh, dear. Amen. Yo estoy esperando y buscando ansiosamente que eso pueda sucedernos a nosotros en Sudamérica. Which doctrine? ¿Cuál doctrina? Jesus the Christ. Jesús el Cristo, Amen. Jesus the Messiah. Jesús el Mesías, God manifest in the flesh. Dios manifestado en la carne. Amen. Major point number 3, Judith. Punto número 3. We need apostles. Apostles are needed as wise master builders. Los apóstoles se necesitan como peritos arquitectos, Because the master builder Porque- has to know the plan. porque el arquitecto, perito, debe conocer el plano. And without the plan, how can we build according to the pattern? Y sin el plano, ¿cómo se puede construir, edificar sin el modelo? The only foundation El único fundamento is Jesus the Messiah. es Jesús el Mesías. And in any building, Y en cualquier edificio, the foundation must be laid first. los cimientos deben colocarse primero. So in 1 Corinthians 3 verse 10, Así que 1 de Corintios capítulo 3 versículo 10 Paul says, as a wise master builder, dice que Pablo dice que como perito arquitecto I've laid the foundation. yo puse los fundamentos Others can now build on it. para que ahora otros puedan edificar sobre él. So brethren, right here in the 21st century, Entonces, hermanos, aquí ahora mismo en el siglo XXI, we need to be building on the only foundation, nosotros debemos de estar edificando sobre el único fundamento, which is Jesus el Christ. cual es Jesús el Cristo. So in Ephesians chapter 3, De tal manera que en Efesios capítulo 3, in verses 2 and 4 and 8, capítulo 2, 3, versículos 2, 4 y 8, 4 and verse 8, yeah, Paul talks about being able to write and preach by revelation. Pablo se está refiriendo a que puede escribir y predicar por revelación And make known the mystery of Christ, y hacer conocer el misterio de Cristo and to preach the unsearchable riches of Messiah. y predicar las insondables riquezas de Jesús el Mesías. But then in Ephesians chapter 3 verse 5, Luego en Efesios 3:5 he says that the Holy Spirit has revealed this mystery to his holy apostles and prophets. dice que el Espíritu Santo ha revelado este misterio a sus santos apóstoles y profetas. So today when you travel around the world in the church scene, Así que hoy día cuando usted viaja alrededor del mundo, you find many who are called apostles and prophets. encuentras a muchos que se llaman a sí mismos apóstoles y profetas, But you don't hear the preaching and teaching of the mystery of Christ. pero no escuchas la predicación y la enseñanza de Jesús el So Cristo. what's wrong? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está equivocado allí? Because Ephesians 3 verse 5 says Porque Efesios 3:5 dice that the Spirit of God has made this mystery known to his holy apostles and prophets. que el Espíritu Santo hizo conocer a sus santos este misterio a sus santos apóstoles y profetas. So the problem is with this word holy, Entonces, el problema es with the word holy, con el mundo santo, because apostles and prophets need to be holy. porque
los apóstoles y los profetas necesitan ser santos. That is, set apart for God. Esto es estar aparte para Dios. As the apostles said in Acts 6:4, continuing in prayer and the ministry of the word. Como dicen en Hechos 6:4, continuaban en la oración And y, the ministry of the y el word. ministerio de la palabra. Because it's only through prayer and waiting upon God Porque es solo a partir de la oración y esperar en Dios and continuing in the word as disciples y continuar en la palabra con discípulos, that the revelation of the mystery becomes como known. discípulos, que el misterio se revela. And even preparing for this session this morning at home, Y aún mientras me preparaba para esta sesión en casa, estando en casa, reviewing notes that I've already made, revisando las notas que ya yo había escrito, I was getting so excited me emocioné tanto at this revelation of the mystery, en cuanto a esta revelación del misterio, of affirming and confirming the purpose of the church, en cuanto a afirmar y confirmar el propósito de la iglesia. that we need apostles today Así que necesitamos apóstoles hoy día to make known this revelation. para hacer conocida esta revelación. What is the revelation? ¿Cuál es la revelación? That there is one body. Que hay un solo cuerpo. In the book of Ephesians in chapter 4 verse 4, En Efesios 4:4, Paul speaks of the 7 ones, Pablo se refiere a los 7 una. and that was taught on here yesterday. Y eso fue predicado y enseñado ayer There's acá. only one body. Hay un solo cuerpo. And in Ephesians 3 verse 6, Y luego en Efesios 3:6 Paul says that the Gentiles should be fellow heirs of the same body. dice que los gentiles son herederos del mismo cuerpo Fellow heirs of the same body and partakers of his promise in Christ y through the gospel. participantes de su promesa en Cristo Jesús a través del Through the gospel. evangelio. Yeah. There's one body Hay un cuerpo made up of Jew and Gentile. formado por judíos y gentiles. The body that Jesus is forming in the earth El cuerpo el que se encuentra Jesús formando en la tierra is made up of Jew and Gentile. está compuesto por judíos y gentiles. Brethren, listen carefully. Hermanos, escuchen cuidadosamente, Because in many nations, even in Latin America, porque en muchas naciones, inclusive la misma América Latina, there's a movement among some churches and ministers hay un movimiento entre algunos ministros y algunas iglesias to return to the law of the Jews, que están intentando regresar a la ley judía. to eat according to Jewish law, El hecho de comer de acuerdo con la ley judía and finally to practice Y finalmente- wrong things in the church. y finalmente practicar tales cosas en la iglesia misma. Brethren, there's no such thing as a Gentile church in the Bible. Hermanos, en la Biblia no hay ninguna referencia acerca de la iglesia gentil. The only church in the Bible is the church of Jesus the Messiah, En la Biblia solamente se hace referencia a la iglesia de Jesús el Mesías, made up of Jew and Gentile alike Com- in Christ. compuesta tanto por judíos y gentiles. There's not a separate destiny for the nations, that is the Gentiles, No hay un destino separado para las naciones, entonces en cuanto a los gentiles, to the nation of Israel. de la nación de Israel. We're all living in this age, Así que todos nos encontramos viviendo en este siglo. and this age will continue Y este siglo continuará until Messiah comes. hasta que el Mesías venga. And he's coming according to his word, Y Él vendrá de acuerdo con su palabra. not according to some secret knowledge of Jewish practice and understanding. No de acuerdo con ciertas costumbres y prácticas judías. The New Testament is the New Testament or it's not. ¿El Nuevo Testamento lo es o no lo es? The scriptures are what are written or they're not. ¿Las escrituras son escritas o no están escritas? As for me and my house, Entonces, en mi caso propio, en mi casa, we accept the scriptures as we have received them written. nosotros aceptamos las escrituras de acuerdo tal como está escrita. Paul is very clear in Ephesians 2. Pablo es muy claro en Efesios 2. Yes, let's look at read verses 14 to 16. Leemos para ustedes los versos 14 al 16. Dale ahí, Paul. Porque eres nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. There's one new man.
hay un hombre nuevo. Jesus is bringing forth one new man in the earth. Dios está trayendo un hombre nuevo a la tierra. It has been created in himself Ha sido creado en Él mismo through the cross. a través de la cruz. He's made it possible Hizo posible and he's made it certain y lo hizo cierto that there will be a new man in the earth, que habrá un nuevo hombre en la a tierra, corporate man un hombre corporativo called the church llamada iglesia or the assembly o asamblea or the messianic community, o la comunidad mesiánica, however you want to call it. de cualquier manera que quiera que sea llamada. There's only one such body. Hay un solo cuerpo. And this is a very important aspect of the mystery that needs to be preached today. Y esta es una parte del misterio que debe ser predicado hoy día. So in John chapter 10 verse 16, Luego en Juan 10:16, Jesus said, "And others," you want to get that for me in Spanish, please? voy a leer John para él 10:16. Juan 10, Yeah, listen to this carefully. versículo 16. Por favor, escuchen esto con cuidado. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Aleluya. Amen. Glory to God. Amen. Glory to God. Gloria a Dios. Jesus himself said there's going to be one flock and one shepherd. Jesús mismo dijo que habrá un solo rebaño y un solo pastor. And it includes other sheep who are not Jews. E incluye otras ovejas las cuales no son judías. Amen. And then in chapter 3 of Ephesians, Y luego tenemos en Efesios capítulo 3, in verse 9, en el versículo 9, it speaks of the fellowship of the mystery. refiriéndose a la comunión del misterio. Yes, the Spanish Bible uses another word, but the King James is the word fellowship. La Biblia, la versión en inglesa Verse 9. tiene otra It's verse 9, you have the dispensation. dispensación, sí. Tiene utiliza otra palabra distinta a la que se utiliza en inglés. You Spanish speakers consider the alternative translation of it. It's actually the word koinonia, the fellowship, the communion. Los hispanohablantes deben de considerar que la palabra que se está utilizando allí es koinonía. And do a scriptural research of the Greek text to Y understand it more deeply. sería conveniente que hicieran alguna investigación acerca de este término en griego para recibir una revelación más completa. But through the knowledge of the mystery, Pero a través del conocimiento del misterio, we come into a fellowship llegamos a la comunión of those who understand the mystery. con aquellos que comprenden el misterio. And then we're to preach that mystery, Entonces, cuando predicamos ese misterio, which is the unsearchable riches of Messiah. las cuales son las insondables riquezas del Mesías. And then Ephesians 3:10 says Y luego el Efesios 3:10 dice that the result of this mystery being known, que el resultado de este misterio al ser conocido thank you, tenemos, porque la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. So once there is a maturing church in the earth, Entonces, en la medida en que haya una iglesia madura en la tierra, enjoying the fellowship of the mystery of Christ, las cuales se encuentran en esa comunión del misterio of de Christ, Cristo, then the principalities and powers luego los principados y potestades lose their power. pierden su poder. And so Philippians chapter 2, Lo encontramos en Filipenses capítulo 2, 9 to 11 will be fulfilled. en los versículos 9 y 11 de Filipenses 2 Where every se va a cumplir entonces, where every knee shall bow cuando en toda rodilla se doblará and every tongue confess y toda lengua confesará that Jesus Christ is Lord. que Jesús, el Cristo, es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. So our final, next major heading is, what is the pattern? Hope we've got plenty of time left, have we? Dick va What is the a pattern? enseñar en la siguiente sesión el modelo, ¿no? What you going to teach next session? Yeah? The pattern? Or? No, we're doing the pattern now. Yeah, we'll do the pattern now. The next Later one. on today we do the purpose, The the purpose, apostolic purpose, yeah. el propósito.
So the early church was undisputedly led by apostles. Entonces es indiscutible que la iglesia del primer siglo era liderada por los apóstoles. After Paul was converted, he was taken to meet the apostles. Una vez que Pablo se convirtió, fue llevado a conocer a los He apóstoles. wasn't taken to meet the senior pastor. No lo llevaron a conocer al pastor He presidente, didn't get an appointment to bow the knee to the local bishop. ni sacó una cita para doblar sus rodillas ante el obispo local. And the apostles had no rings that had to be kissed. Y los apóstoles no tenían ningún anillo para que lo besaran. Come on, this sounds ridiculous, but this is what happens in the church worldwide. Bueno, parece que esto fuese ridículo, pero es lo que sucede en la iglesia en todo el mundo. In Africa, we have Pentecostal bishops with rings and they expect people to kneel down and kiss them. En África es muy común que los obispos tengan un anillo y los miembros se arrodillen para besarlos. Los obispos esperan que besen su anillo. And people do it Y la gente lo hace, because there's a false anointing porque es una falsa unción that compels people to do it. que conlleva a la gente a hacer esto. You have ears to hear, let you hear. El que tenga oídos para oír, que oiga. So what is the apostolic pattern? Entonces, ¿cuál es el modelo apostólico? It is simply this. Es simplemente esto. As an apostle, Como apóstol, follow me síganme, as I follow Christ. como yo sigo a Cristo. That's the pattern of the scripture. Ese es el modelo que da la Escritura. So there's 3 points about the pattern, the apostolic Entonces pattern. tenemos 13 puntos acerca del modelo. Number 1, Número 1, apostles lay down their lives for the brethren. Apostles los lay down- apóstoles dan su vida por los hermanos. Number 2, Número 2, the heart of apostles is to raise up brethren into the callings that the brethren have. el corazón de los apóstoles está inclinado a levantar a los hermanos hacia el llamado que reciben. And number 3, Y el número 3, all that apostles have to offer is a lifestyle of following Jesus. entonces todos los apóstoles tienen que ofrecer un modelo de vida de acuerdo de seguir a Jesús. Did you get that? ¿Entienden eso? I don't know whether, can you get them all down? You are getting it. Apostles lay down their lives for the brethren, number 1. Los apóstoles rinden sus vidas por los hermanos. Number 2, the heart of the apostles is to raise up brethren into the callings that the brethren have. Y el segundo consiste en que el corazón de los apóstoles Into the calling, está just por right, levantar a los hermanos que tienen un llamado, sí, que tienen un llamado. The callings of the brethren. Yeah. And 3, Y- all the apostles have is to offer is a lifestyle of following Jesus. Entonces todo lo que los apóstoles tienen que dar es un modelo de vida de cómo seguir a Jesús. Now let's turn to Philippians chapter 3. We're going to stay in this chapter for a while Entonces vamos a llegar a Filipenses 3 y vamos a permanecer en este capítulo por un momento. and start in verse 7. Please read verse 7. Comenzando desde el versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. So Paul is beginning to share the heart of his testimony. Entonces tenemos que aquí Pablo comienza a compartir el núcleo de su His testimony. de su testimonio, Of how he became the apostle that he was when he wrote this book. que cómo llegó a ser, cómo fue el apóstol que llegó a escribir este libro. Because before verse 7 he described briefly his former life. Entonces, porque los versículos anteriores describían brevemente su estilo de vida, You know, he's a pure Hebrew, he's a Era- very educated Pharisee, he's this, he's that. era un hebreo de hebreos, Pharisee of the Pharisees. fariseo de Yeah. fariseos, But he says, pero dice que I've counted all these things loss for Christ. todas estas cosas las considero como pérdidas por Cristo. So brethren, this is the beginning of our walk to maturity. Entonces, hermanos, este es el principio de nuestro caminar en la madurez, Laying down everything for Christ. dando todo por Cristo. Verse 8, please. Versículo 8. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. We need to have the same attitude as Paul. Nosotros debemos tener la misma actitud de Pablo, Full commitment. el compromiso de Pablo, Laying down everything for the sake of gaining Christ. rindiendo todas las cosas por el hecho de ganar a Jesús And not mourning what we've lost. y sin lamentar lo que pierde.
A lot of people have given up things for Christ, Entonces mucha gente que pone las cosas, renuncia a algunas cosas por Cristo, but they keep reminding themselves and everyone else, I gave up this, I did that, this is hard. pero siguen recordándose a sí mismos todo lo que han hecho. Purposely deciding to count them as loss, Y el propósito es contarlo como pérdida. because the reward is gaining Christ. Porque la recompensa está en ganar a Jesús. Verse 9. Versículo 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. This righteousness that we all need to strive for Esta es la justicia por la cual todos debemos de luchar. is by faith, Es por fe, not by feelings. no por sentimientos. Verse 10. Versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegándose a ser semejante a él en su muerte. Oh, that I might know Christ. Oh, that I might know Christ. Oh, that I might know Christ. I'm praying, I'm proclaiming. Voy orando. You say it. Okay. Oh, that I may know Christ. Oh, O that I may know Christ. That I, todo para yo conocer a Cristo and the power of his resurrection. y el poder de su resurrección. Full stop. Punto final. But the verse doesn't stop there. Pero el versículo no termina allí, Paul's also praying sino que Pablo también está orando that he will know the fellowship of his sufferings. que para que también conozcan, sean partícipes de sus padecimientos. And that he'll be conformed to his death. Así que ser semejante a él en su muerte. You need to pray the whole prayer. No, hay necesidad de orar toda la oración completa. Because only then Porque solamente entonces can verse 11 happen. puede suceder lo que está establecido en el versículo 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. The true life of the disciple Entonces la verdadera vida del discípulo is an experience of the resurrection. es una experiencia de resurrección. Walking in the power of the resurrection Caminar en el poder de la resurrección. in the here and now. Es aquí y ya, ahora. And 2 Corinthians 4:10, Y en 2 de Corintios 4:10, can we go there quickly? 2 Corinthians 4:10, this is an amazing verse. tenemos que este es un versículo asombroso. 4:10. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en vuestros cuerpos. And then verse 12. Y luego el versículo 12. De manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. So this Christian life, Así que esta vida cristiana this walking toward maturity, es caminar que consiste en caminar hacia la madurez. is all about knowing death of self. Solamente se refiere o está basada en The death of self. de morir a sí mismo And knowing the death of Christ in us. y tener la muerte de Jesús en nosotros. What will be the result? Entonces, ¿cuál será el resultado? Others will experience the life of Jesus. Todos los demás experimentarán la vida de Jesús. Verse 12 of back to Ephesians, Philippians. Regresamos a Filipenses Philippians chapter 4:12. 3 verse 12. Yep. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido en Cristo Jesús. So here's the decision-making verse. Entonces, aquí está la decisión en este versículo. Will we press on? Nosotros, Will we press on? sí, prosigo. Yeah. Will we lay hold of that for which Christ has laid hold of us? Entonces nosotros tenemos que proseguir. See, some people don't know their destiny. Sorry, Paul. Sorry. Sorry, say that again because you went Yeah, to another, sorry, jumped to another sorry, idea. sorry. You So- jumped to another idea. So will we lay hold of that Nosotros tenemos que asirnos de eso for which Christ has laid hold of us? para que Jesús también
nos tome a nosotros. Will we really hang in there Entonces nosotros estaremos allí asidos and push through, y proseguimos, even if it takes 25 years? aun que tome 25 años. Abraham and Sarah waited 25 years to have their son. 25 años duraron Abraham y Sara para tener un hijo, And yet that was the very promise they had from the beginning. y ellos habían tenido esa promesa desde el mismo principio. 25 years. Hacía 25 años. And some of us here, not all of us, Sorry. some of us here Y algunos aquí can look at our lives in terms of 25-year periods. pueden ver sus vidas I know it's very sad, but that's the case. en un periodo de 25 años. And some of us older ones can look back and say, well, yes, I was involved in that for 10 years. It was woeful, but that's where I was. I did this, I did that. Just talking about the various experiences we have in Yeah. life where we're trying to find God's Yeah, purpose in our life. Yeah, I know that, but you go so fast. that Sorry, don't brother, you give just make it up no yourself. sense. Come on. You're preaching to be translated, my Yes, my sorry. apostle. Entonces se está refiriendo a que aquí dentro de nosotros hay personas que no tenemos algunos una esperanza de vida de 15 años, otros tendrán 25, entonces cada quien en particular tiene una meta, una expectativa de vida diferente. See, this what Paul's writing about here did not happen in 6 months. Entonces esto es a lo que se está refiriendo Pablo. Eso no va a suceder inmediatamente dentro de 6 meses. By the time Paul's writing to the Philippian church, En el momento en que Pablo se estaba dirigiendo a la iglesia a la iglesia filipense, we understand he's in prison in Rome. entendemos que él se encontraba preso en Roma. So he's in the top end of his maturity. Entonces estaba en la cumbre de su madurez He's looking back on years of apostolic experience. y estaba refiriéndose o mirándose atrás en su experiencia apostólica. And he's sharing with us how he got there. Y él estaba compartiendo cómo había llegado hasta allí. He's talking about the inner processes that have to take place in each one of us. Se estaba refiriendo al proceso interno que se debe dar en cada uno de nosotros. And these processes are not easy. Y este proceso no es necesariamente fácil. They're often very painful. A menudo es muy doloroso. Because we have to change, brethren. Porque tenemos que cambiar, amados. And if we've got that fundamental commitment to Christ, Y tenemos que tener este compromiso fundamental con Cristo. then we will make the decision to press on. Y luego entonces hacer la decisión de proseguir. You know, we'll say, enough. A veces le podemos decir, As for me, es suficiente. I'm going on. En vez de decir, yo continúo. Instead of, We're going on. No. We're not going to give up. no vamos Yep. no vamos a darnos por vencidos, vamos a continuar, a proseguir. Verse 13, please. Versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Forget the past. Olvida el pasado, Make a decision. haz una decisión, I'm going to press on into the future. voy a proseguir hacia el futuro. It does not matter No importa if I've been a failure, si he sido un perdedor, nor does it matter if I've been a success, o no tampoco que haya sido un triunfador, because I'm going to walk in the new man. porque yo voy a caminar en el nuevo hombre. So don't let people hold you in the past. Así que no permitas que la gente intente detenerte en el pasado. And do not let yourself hold you in the past. Y no permitas que tú mismo te detengas en el pasado. Verse 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo. Press on, is it? Ya. Yeah, press on. Toward the goal Por la meta of the upward call del supremo llamado of God de Dios in Messiah Jesus. en el Mesías Jesús. Brethren, these are strong words of action. Señores, hermanos, estas son palabras fuertes que nos llevan a realizar una acción. This is not talking about a person sitting beside the swimming pool drinking a cool drink. Esto no se está refiriendo precisamente a aquellas personas que están sentados al lado de una piscina con una bebida fría en la mano Playing on their mobile phone. y jugando con sus
teléfonos celulares. This is action. Esto se refiere a la This is acción. determination. Se refiere a la determinación. This is deciding to do something. Es en cuanto a tomar la decisión de hacer algo. And so from verses 7 to 14, Así que del versículo 7 al 14, Paul shares with us the secret Pablo comparte con nosotros el secreto of how to pursue the call of God. de cómo proseguir hacia el llamado de Dios, Because perseguir el llamado de Dios. Because nobody, Porque nadie, not even prison, ni siquiera en prisión, not even shipwreck, no en un naufragio, not even being stoned to death and rising again, no a pesar de haber sido apedreado y levantado, de haberse levantado nuevamente. none of these things could stop Paul. Nada de estas cosas parecen haber detenido a Pablo. And the equivalent in your life cannot stop you. Y lo equivalente en tu vida no puede We should give detenerte. the Lord a big hand. Debíamos de darle a Dios un aplauso. Because nothing can stop you Porque nada puede detenerlo from making the same decisions that Paul de made, hacer la misma decisión que tuvo that Pablo. no matter what comes against me, Nunca, no importa lo que pueda venir contra mí, I am for Christ. yo soy por Cristo. And Christ is eternal. Y Cristo es eterno. So I'm for eternity. Así que yo estoy llamado hacia la eternidad. Short-term pain En los dolores de corto plazo for long-term gain. por ganancia de largo plazo. Because short-term gain, Porque las ganancias a corto plazo could easily result in long-term pain. pueden resultar en penas a largo plazo. And the Bible says of Moses, Y la Biblia dice que Moisés he had to make this same decision. tuvo que hacer la misma decisión. As a young adopted son of the Pharaoh, Como cuando era un joven adoptado de Faraón, he could have enjoyed a season of sin and pleasure in the court of Pharaoh in Egypt. pudo disfrutar de la corte pecaminosa, del pecado en la corte de Faraón. But at the point of walking into that inheritance, Pero en cuanto a caminar a su herencia, Moses went and associated with his brethren, the slaves. Moisés His brethren who were the slaves. se juntó, se asoció con sus hermanos que estaban en esclavitud. What will you do? ¿Qué hará usted? So just briefly now, Así que, en resumen, in verses 15 to 17, en los versículos 15 al 17, how Paul is sharing with us changes. vemos la manera como Pablo How he's sharing with us the changes. comparte con nosotros los cambios. Because in verses 7 to 14, it's in the first person. Paul's talking about himself. Porque de los versículos 7 al 14 él se está refiriendo al antiguo Pablo. But now in verses 15, 16 and 17, he's talking to us as plural, we together. Entonces ahora en los versículos 15, 16 y 17 lo hace en plural, a todos nosotros. Verse 15. Versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Hallelujah. So notice he says, let us. Entonces, noten que él dice que todos, Let us who have this mind. todos aquellos que tenemos esta mente, este criterio. And if we have this mind, Entonces, si tenemos esta misma mente, which mind? ¿cuál mente? To choose Christ. Escoger a Cristo, To sacrifice everything else for the sake of Christ. sacrificar todo por amor a Jesús, a Cristo. Then we are becoming mature. Entonces, de esta manera estaremos haciéndonos maduros. When we can face our demons, so to speak. Entonces nosotros podemos enfrentar a los demonios y hablarles. When we can wrestle with the lion. Cuando nosotros, With the lion. pues, Where's Lion. Josiah will understand this.
just speak louder than vulgar. When we wrestle with the lion Así que cuando nosotros luchamos contra un león and we keep on pressing on, y proseguimos, then we are mature, Paul says. entonces seremos maduros, lo dice Pablo. And once we come into this walk of maturity, Entonces cuando llegamos a este caminar de madurez, which is linked together with our brethren, el cual consiste en unirnos con nuestros hermanos, then if there's something we don't understand, si hay algo que no entendamos, God will reveal it to us. Dios nos lo revelará. Because we now have this mature mind. Porque ahora tendremos esta mente madura. We have this mindset, Tenemos a mind set on Christ. la misma estructura mental en Cristo. So then in verse 16, Paul exhorts us to walk by the same rule and have the same mind. Entonces Pablo en el versículo 16 nos exhorta a que caminemos de esta manera, con una misma mente. And then in verse 17, Y luego en el versículo 17, he says, join in following my example, y dice que imitemos y Yeah. sigamos su ejemplo. being imitators of me, Sean imitadores de mí, as I follow Christ. de la manera como yo sigo a So Cristo. so we all follow Christ together. Entonces todos sigamos a Cristo juntos. And then he says, note those who so walk, because you have us for a pattern, an example. Just the second part of verse 17. Sí. Yep. Note those who so Y walk. mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Amen. So what sort of a pattern should we be setting? Entonces, ¿qué tipo de modelo estaremos estableciendo? 1 Thessalonians 6 Primero de Tesalonicenses 6 gives us a wonderful 1 verses 6 to 8, sorry. Let's read verses 6 to 8 of 1 Thessalonians. Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6 en adelante. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. One more. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. So the brethren in Thessalonica Así que los hermanos en Tesalonia received the apostles recibieron a los apóstoles and followed the apostles y siguieron a los apóstoles, and followed the Lord as a result. y como resultado siguieron al Señor. They received the word, Recibieron la palabra, but in much affliction, pero en mucha aflicción, but with joy of the Holy Spirit. pero con el gozo del Espíritu And so this Santo. church became an example in all of Macedonia and Greece. Entonces esta iglesia se convirtió en un ejemplo para toda Macedonia y Grecia. And the word of the Lord sounded forth from them in every place. Y la palabra del Señor corrió por todo lugar. So Shiloh became known in every place. Así que Shiloh fue conocido en todo lugar. Amen. Amén. Just swing onto those maps up, those flags up there, Nick. In every nation. Miren los mapas que tenemos en la pared, en todas las naciones, There's cada only about nación. 1/3 of them up there so far. Hay solo una tercera parte hasta ahora, But brethren, what Paul is talking about as the example of the church of Thessalonica pero hermanos, lo que a Pablo se está refiriendo como ejemplo de la iglesia de Tesalonia, we can be such a church today. nosotros podemos ser esa iglesia hoy día, Receiving the word. recibiendo la palabra. First of all, following the Lord. Primero que todo, siguiendo al Señor, By receiving the apostles. mediante el hecho de recibir a los And then apóstoles, receiving the word. luego recibir la palabra, Becoming examples llegar a convertirse en ejemplos in our lifestyle. de nuestra forma de vida. So the word of the Lord can go forth to the nations. Entonces que la palabra del Señor pueda llegar a todas las And the naciones. faith of the brethren here will become known everywhere. Y la fe de los hermanos aquí se han conocido en todas partes. The pattern is a lifestyle of discipleship. El modelo es un modelo de vida del discípulo. And it's following the example of the apostles in the midst. Y es mediante el hecho de seguir el ejemplo de los apóstoles que se encuentran en medio de ellos. It is functioning publicly and from house to house. Y funcionando públicamente y de casa en casa. Continuing steadfastly.
perseverando in the apostles' doctrine, en la doctrina de los apóstoles, in the fellowship, en la comunión, in the breaking of bread, en el partimiento del pan and in prayers. y en las oraciones. The apostolic pattern. El modelo apostólico.